Bien, amigos, respetando la puntualidad de todos ustedes y agradeciendo esta noche a Emilia que nos acompaña desde Ecuador, vamos a ver una presentación, estoy seguro, magistral, que nos va a estar a cargo de Emilia. Emilia es estudiante de medicina de último año, ¿verdad? Del IBEC, miembro también activo de la Liga ATI. Entonces, sin más, Emilia, te damos la bienvenida. Gracias por estar esta noche con nosotros y nada, la sala es tuya. Muchísimas gracias. Entonces, les comparto la presentación, si es que podemos verla. Ahí está. Listo. Entonces, durante toda la presentación, en realidad lo que quisiera que tengamos presentes son las cifras alarmantes que voy a mencionar a continuación. La OMS nos dice que cada año fallecen aproximadamente 1.9 millones de personas por siniestralidad vial y alrededor de un 20 a 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, pero que llevan a la discapacidad de las mismas. Siendo o viviendo en países de mediano y bajo ingreso, las tasas de mortalidad en realidad son elevadas. Por ejemplo, en el 2015 nos dice que fue de 34 por cada 100.000 habitantes. Tal vez no nos parezca un número tan grande, pero mencionando que los países que pertenecen a lo que es la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico tuvieron una tasa de 8 por cada 100.000 habitantes. Buenas noches con todos. Mi nombre es María Emilia López Becerra, soy estudiante de medicina de la Universidad de la SUAY y a continuación lo que quiero mostrarles es la aplicación de inteligencia de negocios y gestión de proyectos relacionado con el ámbito de la medicina, sobre todo en un proyecto de seguridad vial con una perspectiva innovadora. Lo primero que vamos a tener, como les mencioné, es un proyecto para reducir estas cifras de siniestralidad vial. En una esquina tenemos la siniestralidad vial, que nos tiene variables propias del accidente y al contrario tenemos la medicina, que son variables médicas del accidente en sí, como por ejemplo si es que ingresó vivo, muerto en emergencia, muerto en el accidente, signos vitales, etcétera. Entonces, tal vez tenemos dos perspectivas diferentes, pero con la inteligencia de negocios vamos a transformar estos datos tanto de las variables propias del accidente como de las variables médicas en información que a la final nos va a servir para tomar decisiones. Para realizar este proyecto necesitamos un equipo de trabajo en realidad multidisciplinario, empezando por un coordinador que va a estar a cargo de todos los frentes que vamos a tener que estar expuestos, personas expertas en realidad en inteligencia de negocios que nos ayuden a pasar sobre todo estos datos a información, con la ayuda obviamente de un arquitecto de datos para poder construir lo que son unas bases de datos limpias, que no se repitan tal vez, que no tengan por ejemplo, pacientes repetidos, etcétera. Como les mencionaba en la introducción, soy miembro de la Liga Académica de Trauma y Emergencia, que en realidad es un grupo de estudiantes coordinado por ya médicos, los cuales hacemos lo que son campañas de prevención y promoción de salud. Entonces, como les digo, la siniestralidad vial es una causa de muerte prevenible según la OMS. Entonces, para poder comenzar a aplicar estas medidas preventivas, ¿por qué no hacer una alianza con los estudiantes? Y obviamente la parte médica, que en realidad es las que sería 9 en este proyecto, porque no vamos a ver tan solamente el accidente que pasó en tal avenida, sino voy a poder ver todo el transcurso de este paciente. Ok, tuvo este accidente, pero de ahí en la emergencia tuvo tantas fracturas, necesitó estos exámenes, salió con estos diagnósticos de ingreso, de alta, necesitó este tratamiento, etcétera. Como en todos los proyectos, en realidad tenemos varios riesgos. Por ejemplo, los datos incompletos o inexactos. En realidad, este proyecto actualmente está muy relacionado a mi tema de tesis y les puedo corroborar que esto es muy real. En realidad, estos datos completos o inexactos nos demoran demasiado porque no tenemos un registro completo del paciente. Tal vez hay variables que son muy importantes que las personas encargadas de estos procesos no las suben al sistema, entonces no contamos con esta información. Obviamente, si es que tenemos recursos insuficientes, no vamos a poder llevarlo a cabo porque necesitamos de diversas plataformas, personal que ya les había mencionado, para poder
realizarlo y en realidad poder ver que sirve para reducir estas cifras de siniestralidad vial. Como les digo, sería una colaboración interinstitucional y si es que estas diferentes instituciones no están comprometidas a la entrega de información, a poder trabajar en conjunto, en realidad no se va a poder lograr porque o bien me voy a quedar solamente con variables netas del accidente o con variables médicas del accidente. Y lo que nosotros, nuestro objetivo es poder integrar todo esto para poder ver un accidente completo, desde el principio, desde por qué se dio hasta cómo terminó el paciente. Y cabe mencionar en realidad la resistencia al cambio, que en realidad es un problema muy grande, ya que varias personas se resisten tal vez a mejorar estas bases de datos, cambiar este sistema para poder en realidad ver estos resultados y ver cómo estas cifras con el tiempo disminuyen. Los interesados de estos proyectos en realidad serían diferentes puntos. ¿A qué gobierno, digo yo, no le interesaría demostrar que esta causa de muerte prevenible puede reducir estas cifras de accidentalidad vial, sobre todo implementando lo que son medidas de seguridad vial eficaces y eficientes? Las autoridades de tránsito, conductores y peatones, nosotros hemos estado en las vías como conductores, como peatones, tal vez el tener esta educación y saber cómo hacerlo de manera correcta nos podría salvar a nosotros y a las personas que nos rodean. Obviamente, hablando del sector económico, compañías de seguro, sector privado e instituciones educativas. ¿Por qué no comenzar desde los niños a implementar esto? Los niños no son fácilmente manipulables, son fácilmente educables, porque los niños son como esponjas, absorben todo lo que tenemos alrededor. Entonces, si es que yo comienzo a un niño dándole desde pequeño cómo tener una seguridad vial, cómo ser un buen peatón, un buen conductor, si es que me muevo en bicicleta, carro, camión, etcétera, cómo hacerlo de la manera correcta para que este niño en un futuro no cause o sea él el que tenga este accidente de tránsito. Entonces, en realidad, los interesados en este proyecto serían varios y las ventajas no solamente serían, como por ejemplo, para el gobierno, tendríamos varias ventajas. Como introducción, en realidad la mortalidad y lesiones graves, como les mencioné al principio, son cifras sumamente elevadas, sobre todo en países de mediano y bajo ingreso, ya que sí, como lo he mencionado, es una causa de muerte prevenible, pero como gobiernos, como instituciones, en realidad no tienen una buena estrategia para poder combatirla. Entonces, esto nos lleva a poder tener o estructurar un enfoque eficaz para poder reducir esta causa de muerte. Entonces, tomando en cuenta la inteligencia de negocios, una metodología integral en donde vamos a integrar y hacer una sinergia en realidad tal vez entre dos esquinas que tal vez digamos no tienen nada que ver, podemos comenzar a diseñar, ejecutar y no nos olvidemos en realidad de evaluar el proyecto, porque una vez que esté en marcha, necesitamos saber si es que en realidad está dando cambios. Entonces, esta planificación estratégica, si es que tenemos una buena asignación de recursos y un seguimiento continuo del mismo proyecto, nos va a llevar a nuestro principal objetivo, que es reducir las cifras de siniestralidad vial, generando así un impacto sostenible tanto en salud pública como en seguridad. Los objetivos del mismo, lo primero que quiero hacer es explicar el modelo propuesto, que como les menciono es un modelo integral basado en principios de gestión de proyectos. ¿Por qué integral? Porque en realidad hace esta sinergia entre diferentes ramas y ámbitos que tal vez antes no lo estábamos haciendo y no hemos podido visualizar las ventajas que tendría hacerlo. Demostrar, obviamente, la relevancia en gestión de proyectos, la cual nos va a ayudar a la planificación, a implementar y monitorear las intervenciones, ya que, como les he mencionado, necesito saber si es que mi proyecto está generando o no un impacto en la sociedad y si es que me está sirviendo para mi objetivo es reducir las cifras de siniestralidad, si es que en realidad estas cifras se están manteniendo, están subiendo o efectivamente las estoy disminuyendo. Analizar los beneficios potenciales que podríamos obtener. Como les digo, es un impacto que en realidad daría ventajas a tanto de nivel de gobierno, ciudad, etcétera. Y sobre todo fomentar lo que es su participación y compromiso. En realidad a motivarles a ustedes como asistentes a involucrarse en este tipo de proyectos. Y para esto en realidad
Muchos de ustedes me podrían decir, pero ¿por qué accidentes de tránsito? ¿Por qué tal vez no hay muchísimas otras enfermedades que son prevenibles? Pero en realidad la siniestralidad vial es una de las principales causas de muerte prevenible y a diferencia de otras enfermedades también prevenibles, afecta de manera aguda y simultánea a varias personas, pero a diferencia de que las consecuencias son inmediatas, tanto en salud, economía y sociedad. Entonces, no solamente lo estoy viendo con un impacto clínico, sino también mencionando lo que es carga hospitalaria y calidad de vida de los sobrevivientes. Como contexto y justificación en realidad de la problemática a resolver, creo que solamente viendo las cifras estadísticas podemos saber el por qué. Los accidentes de tránsito en el 2001, estas son cifras a nivel de Ecuador, que es del país del que soy. En el 2021 han estado en 24.000 accidentes y en el entre el 2019, los años 2019 y 2021, en realidad si vemos las cifras son prácticamente iguales. En el año 2020 esta cifra disminuye, pero tomemos en cuenta que en el año 2020 pasamos por una pandemia en la cual estuvimos encerrados, entonces tal vez no sea porque tuvimos una mejor educación vial o algo, sino porque nos tuvieron que encerrar, por así decirlo, para poder reducir un poco estas cifras de siniestralidad vial, que en realidad no es la solución. Las tasas de mortalidad igual, por cada 100.000 habitantes, mueren de 11 a 13 personas y afecta a un grupo etario en realidad entre 18 y 29 años, que como podemos ser conscientes es el grupo etario en el que en realidad son las personas más productivas, entonces perdemos trabajadores, vida de años útiles y todo relacionado a esto es una gran pérdida tanto económica y no hablemos también de un ámbito emocional. Esta problemática en realidad, como les decía, tiene un impacto en la salud pública, ya que al llegar a un accidente de tránsito, no solamente el paciente llega y tal vez en media hora se va, en realidad depende de muchas variables, de la condición del paciente para saber cuánto tiempo se va a quedar en el mismo. Entonces, involucra una atención médica prolongada. En el caso favorable de que sobreviva el paciente, rehabilitación o incluso discapacidad permanente. Entonces, esto incrementa tanto una carga emocional, social y financiera. Esto también va a sobrecargar al sistema de atención sanitaria y que no es lo que estamos buscando en realidad. ¿Por qué no, por ejemplo, si es que hoy día, viernes, a las 3 de la mañana tengo 10 médicos de turno, si es que reduzco esta causa de muerte prevenible, ¿por qué no comenzar a tener 5 o 6 médicos de turno? A continuación les voy a mencionar lo que es el enfoque de sistema seguro o con su abreviación ESS, que tiene como lema en realidad lo que son 0 accidentes mortales y lesiones graves. Cuenta con lo que son 4 principios, que el primero en realidad debemos aceptar que las personas cometen errores que pueden llevar a accidentes, pero estos accidentes no deben costarnos la vida de ninguno de los involucrados en el sistema vial. Hay que ser conscientes también de que el cuerpo humano resiste una capacidad limitada de fuerza. Como tercer principio, debemos comenzar, obviamente, como les digo, a adoptar lo que son medidas en seguridad vial, tanto usuarios de las vías, peatones, motociclistas, personal que maneja camiones, etcétera, y los proveedores de las mismas, ya que tanto todos estos puntos del sistema vial comparten la responsabilidad. Y como les menciono, todas las partes deben reforzarse. No solamente vamos a hacer campañas concientizando solamente a ciclistas, solamente a conductores, sino a todo. Desde las personas que nos brindan estas vías deben ser vías seguras. Hasta los autos que comenzamos a comprar deben ser autos seguros. Como les menciono, en este enfoque de sistema seguro, en realidad debemos mejorar cada punto de este sistema, por ejemplo, una educación e información a los usuarios, vehículos más seguros, carreteras más seguras, educación y aplicación de las normas de tránsito, y si es que ingresamos todos estos, vamos a poder llegar a tener lo que es un desplazamiento seguro, lo que en sí se traduciría como reducir en realidad cifras de siniestralidad vial, que como les menciono y en realidad creo que es lo que más se les va a quedar, es una causa de muerte prevenible. La OMS lo dice, que son causas de muerte que podemos evitar que se den.
Este enfoque de las 5 en realidad tiene 5 puntos en los que hay que tomar en cuenta. Educación, por ejemplo, debemos comenzar a educar, como les mencionaba, a los niños desde pequeños, porque si es que comenzamos con ellos, que tengan una educación vial, sepan cómo ser buenos conductores, buenos peatones, conozcan estas leyes de tránsito. Cuando estén en el sistema vial, cuando ingresen al mismo, van a poder ser usuarios responsables. Y en realidad los niños tienen mucha influencia sobre sus padres, tíos, hermanos, y estaríamos abordando dos puntos poblacionales. El enforcement, que es en realidad la aplicación de reglas, la aplicación de todos estos puntos que les menciono para poder llegar a cumplir nuestro objetivo. Obviamente vamos a tener que tener sistemas de emergencia también eficaces y eficientes, ya que si llega un accidente de tránsito, obviamente ellos son los que responden al mismo. Necesitamos que el paciente tenga todos los insumos necesarios para que en realidad pueda sobrevivir y evitar las discapacidades. Obviamente en el ámbito de ingeniería, como les decía, carreteras seguras, vehículos seguros, desde ahí empieza la seguridad vial, no solamente desde que yo me subo a un auto, sino desde qué auto voy a comenzar conduciendo. ¿Es un auto seguro para mí y para las personas que estoy llevando? Y no nos olvidemos del compromiso. En realidad, si es que no nos comprometemos con esta causa, si es que todos los puntos que les he mencionado, tanto gobiernos locales, instituciones, personal de tránsito, etcétera, no se compromete a esto, no van a haber resultados y no es lo que buscamos. Necesitamos prevenir estas causas de muerte, necesitamos hacer que estas cifras en realidad que están exponencialmente altas reduzcan. Este enfoque de sistemas seguros se usó en Suecia y aquí se creó lo que es una estrategia. La estrategia se llama Visión Cero. Lo primero que hace esta estrategia y lo primero que tenemos que tener claros es un cambio de enfoque. No vamos a culpar a la víctima, no vamos a decir sí, fue culpa del motociclista, fue culpa del peatón, etcétera. Vamos a culpar al sistema vial. El sistema vial que involucra tanto un factor humano, un factor máquina y un factor vial. Es lo que ya les mencionaba, debemos reforzar cada punto de este sistema, no solamente enfocarnos en un punto de estos, porque en realidad el sistema vial es todo y debemos reforzar cada una de sus partes. Para poder reducir estas cifras de siniestralidad, Suecia realizó varios cambios en realidad, como por ejemplo la Agencia Sueca de Seguridad Vial, se creó también varias ONGs dedicadas a prevenir esta causa y no nos olvidemos en realidad del tema económico que es muy importante. Si es que no contamos con ello, ¿cómo vamos a poder llevar a la gestión del mismo proyecto? Entonces Suecia tiene un fondo dedicado exclusivamente a esta causa. Pero lo más importante y lo que quiero que tomemos en cuenta aquí es el sistema Estrada. Este sistema Estrada es una fuente de datos, recopila y gestiona la información. Esta información viene de informes policiales y registros hospitalarios. Entonces es lo que yo les mencionaba, tiene el accidente completo, desde dónde, cómo, cuándo sucedió el accidente hasta el paciente llegó a emergencia y qué le pasó, qué exámenes necesité hacerle, qué fracturas presentó, qué medicamentos necesitó. Tengo el accidente completo. Entonces, esto en realidad, tiene una actualización continua, ya que necesitamos tener información real y actualizada para poder comenzar a tomar estas decisiones. Cabe mencionar que en realidad los informes policiales son obligatorios subirlos a este sistema, pero Suecia, como les mencionaba, con su fondo dedicado exclusivamente a esta causa, a los hospitales que colaboran con la información y la suben a su base de datos, tienen una recompensa económica. Entonces, a continuación quisiera que veamos un estudio de caso entre Edmonton, que es una ciudad en Canadá, y la ciudad de Cuenca en Ecuador, que esta ciudad de Canadá comenzó a aplicar lo que es la estrategia Visión Cero, que ya les mencioné, para igual reducir sus cifras de siniestralidad vial. La ciudad de Edmonton en Canadá era la ciudad con mayor tasa de lesionados por accidentes viales. Entonces, si es que sabemos que es una causa prevenible, ¿por qué no comenzar a tomar las medidas necesarias para poder reducir sus cifras? Entonces, ¿qué hizo Canadá como país para poder reducir estas cifras de siniestralidad vial? Lo primero fue la creación de la OTV, que es la Oficina de Tránsito Vial.
También se crearon comités para la coordinación de datos de tránsito y aquí hay una parte muy, muy importante que son las alianzas. Alianzas con, por ejemplo, la Universidad de Columbia para el análisis de datos y la Universidad de Alberta para educar a la nueva generación de conductores. Y estos nos mencionan en realidad que son alianzas permanentes, o sea, no nos dice que sí vamos a tener este año la alianza y tal vez el siguiente año ya no vaya a haber este análisis de datos, ya no vaya a haber estas campañas de educación a las generaciones jóvenes. Son alianzas permanentes, se mantienen continuamente. Entonces, en realidad, ¿vieron cambios? O sea, sería bueno aplicar la estrategia Visión Cero tal vez a nivel nacional. Eso es en realidad lo que nos importa saber para comenzar a aplicarla y tal vez modificar ciertos puntos a nuestra realidad actual. Pero en realidad los resultados que obtuvieron, cabe mencionar que hay que tener en cuenta que en el año 2006 el tránsito vial aumentó en un 40%, pero con las medidas que se aplicaron, lesiones por accidentes, muerte, redujo en un 55%. Entonces, la estrategia en realidad se comenzó a aplicar desde el año 2015 y como les digo, no es una estrategia que fue con este gobierno y en el siguiente no sabemos si es que seguirá. Es una estrategia que continúa hasta la actualidad. Porque cabe mencionar que varios países de Latinoamérica han comenzado a aplicar la estrategia Visión Cero, pero no han llegado a ver resultados porque se ha quedado a medio camino, porque hubo cambios de gobierno, hubo cambios de autoridades que no continuaron con el plan ya propuesto. Entonces, Edmonton redujo en gran escala las cifras tan altas que tenía. Por ejemplo, las muertes relacionadas con tránsito redujeron a más de la mitad. Las lesiones graves en un 32%, muertes y lesiones también de peatones casi hasta un 30%. Esta ciudad de Edmonton tiene 401 vecindarios. Entre el año 2019 y 2021, 152 de los mismos no reportaron ni lesiones ni accidentes fatales. Entonces, como podemos ver, en realidad es una estrategia que da resultados, que podemos ver que estas cifras van a bajar si es que comenzamos a aplicar, primero si es que tenemos la información necesaria para tomar las decisiones. Tomando estas decisiones vamos a poder comenzar con la aplicación de medidas preventivas para poder reducir las cifras de siniestralidad vial. Las gráficas que les voy a presentar a continuación son propias de la página del municipio de Edmonton, son de dominio público, en realidad cualquiera puede entrar a ver estos resultados y son abiertos para el público, como les digo. Por ejemplo, aquí hacen la comparación en el año 2015 y 2021, que en el año 2015 fue donde se comenzó a aplicar la estrategia y las muertes redujeron a la mitad. Lesiones graves, accidentes, como vemos todas las cifras van en descenso y en realidad son descensos significativos, no bajaron 10, 20 accidentes, son descensos casi de hasta la mitad. Entonces, Edmonton comenzó a cuidar de su población, comenzó a poder prevenir esta causa de muerte gracias a la aplicación de esta estrategia. Como podemos ver también aquí en este gráfico, todas las cifras son en descenso. En el mismo de acá, como podemos ver en ciclistas, vemos que la cifra aumenta, pero teniendo esta información disponible, sabemos dónde comenzar a actuar. No estoy tal vez sigo dando campañas de prevención a conductores de vehículos livianos. Sé que ahora el problema está en mis ciclistas, entonces comenzar a hacer campañas de prevención a los usuarios de las ciclovías, etcétera. Entonces, si sé dónde está el problema, puedo comenzar a actuar, comenzar a aplicar lo que son medidas preventivas para poder resolverlo. Porque si no sé cuáles de estos puntos está más afectado, ¿cómo puedo solucionar la misma? No puedo tal vez comenzar a aplicar las mismas medidas preventivas para ciclistas que para peatones. Entonces necesito tener esta dirección de a dónde orientar mis campañas para poder observar resultados. Como podemos ver aquí también la mayoría de cifras van en descenso y los datos estadísticos en realidad los podemos encontrar por un sinnúmero o sea, los analizan en diferentes variables. Por ejemplo, aquí por la causa del mismo,
También nos mencionan sobre las multas por exceso de velocidad. Como podemos ver, también una buena educación vial que comience desde las primeras generaciones va a reducir estas multas por exceso de velocidad, que cabe mencionar que en realidad es una de las principales causas de accidentes viales. La misma página en realidad tiene otras herramientas a las que podemos acceder que al menos de parte personal nunca la he visto por ejemplo, en páginas del gobierno local, etcétera. Ellos aplican lo que es un contador de volumen de ciclistas, de peatones, conteo de peatones, un mapa de volumen de tráfico anual. Entonces son en realidad herramientas que se siguen usando, que siguen sumando a la estrategia para poder llegar a nuestro objetivo. A continuación les voy a mostrar datos que son de la SUAY, que es una de las provincias del Ecuador, y lo vamos a comparar entre los años 2019 y 2023. Como podemos ver, no hay en realidad una gran diferencia entre los años 2019 y 2023. En cambio, en los fallecidos in situ han aumentado este número, aunque sea uno. Lo que necesito es que reduzca, no que aumente. Entonces, como podemos darnos cuenta, no estamos aplicando las medidas necesarias, no estamos llegando a la población, no estamos concientizando a personas para que comiencen a ser usuarios de vías responsables. La provincia de Loja en realidad es una provincia que en territorio tiene una misma extensión que la provincia de la SUAY, y como podemos ver, las cifras de siniestralidad vial son completamente diferentes, es casi la mitad. También podemos analizarlo en realidad por causa probable, igual entre los años 2019 y 2023, y podemos ver el descenso de las mismas, que en realidad no es tan significativo como los que vimos al aplicar la estrategia Visión Cero. Del mismo por exceso de velocidad o cambios bruscos de carril. Dependiendo del tipo de siniestro, podemos ver si es que fue un choque lateral, un choque frontal, posterior, atropellos. Podemos observar que, por ejemplo, en choque posterior la cantidad de siniestros ha reducido 29, pero en realidad tengo más tasa de lesionados. Entonces tengo personas que ingresaron a emergencia por esta causa, que no es lo esperable en realidad. Lo que yo necesito es obviamente prevenir muertes, pero también prevenir estas discapacidades que llevar a rehabilitación, etcétera, como ya mencioné, impacta tanto en la salud, en la economía y en un ámbito emocional de esta persona, y no solo de ellos, sino también de la familia. Podemos ver con respecto al tipo de vehículo, si es que fue un automóvil, bus, camión. Como podemos ver, bus y camión aumentan los accidentes, que no es lo que pretendo. Incluso nos llama mucho la atención los fallecidos in situ. O sea, en realidad, en vez de reducir, ¿qué es lo que pretendo? Estos están en aumento. Pero tal vez la cifra que más nos llama la atención es de motocicletas. Puedo ver que han aumentado todos los valores, tanto de siniestros, de lesionados y fallecidos in situ. Entonces, sé dónde está la problemática, sé dónde debo comenzar a orientar mis campañas, sé dónde necesito tal vez comenzar reduciendo las cifras de siniestralidad vial. Necesito comenzar a concientizar a este punto de la población. Entonces, lo que yo les decía es explicarles este modelo para poder reducir estas cifras. Y nuestro modelo cuenta con tanto entradas, procesos y salidas. Como entradas, obviamente vamos a tener las cifras del accidente como tal y cifras médicas. Estos datos en realidad los vamos a encontrar dependiendo del hospital, etcétera, en bases de datos, en Excel, ya sean registros físicos de la misma. Lo que necesitamos es la información. Las variables que vamos a analizar, en realidad todas estas son del formulario 008, que es un formulario que se llena al ingresar a la emergencia aquí. Entonces, independientemente si ingrese por un accidente de tránsito, una apendicitis, cualquier cuadro clínico, si usted ingresa por emergencia, vamos a tener el formulario 008. Entonces, se divide en diferentes partes. Por ejemplo, tenemos datos de filiación que podemos encontrar el sexo, la edad, la nacionalidad del paciente. Antecedentes patológicos personales, por ejemplo, el consumo de adicciones,
está también aliento etílico, si es que hubo consumo previo de sustancias, que si es que ya tiene este antecedente de consumo de sustancias, y la enfermedad actual. Por ejemplo, la forma de llegada del paciente. Tal vez nos llame mucho la atención, pero varias estadísticas a nivel de Ecuador nos dicen que un gran porcentaje de los pacientes que ingresan por emergencia no usan el sistema de ambulancia, o sea, llegan de forma particular, llegan en baldes de camionetas, llegan en vehículos de los vecinos, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando tal vez con nuestro sistema? Al menos aquí en Ecuador se llama el ECU 911, que es a donde llamo cuando tengo una emergencia. Entonces, tal vez está aquí el problema, ellos no están respondiendo, no hay ambulancias suficientes, porque no estamos haciendo uso del mismo. El tipo de vehículo involucrado en el accidente y no nos olvidemos también de la ubicación geográfica del accidente. En realidad, puedo saber tal vez en qué punto de mi ciudad se están dando más accidentes y tal vez me lo puedo comenzar a analizar y no sé, tal vez hay una señalización que está ambigua, necesito un semáforo, un redondel, puedo comenzar a analizar en este punto para saber qué está pasando específicamente aquí para comenzar a actuar. Si es que existió, como les decía, el previo uso de sustancias y el alta del paciente. Vamos a tener un diagnóstico de ingreso y un diagnóstico de alta. Entonces, tal vez en este tiempo que estuvo el paciente en emergencia se complicó, presentó algún hallazgo médico nuevo que nos llame la atención, qué medicamentos nomás usó, qué exámenes de imagen, de sangre tuve que hacerle para poder llegar a un diagnóstico y sobre todo a un tratamiento efectivo. Una vez que tenemos estas fuentes de datos, vamos a comenzar a procesarlas, vamos a recopilar estos datos, vamos a prepararlos, segmentarlos y analizarlos para una visualización más fácil, tanto para mí o para las autoridades a las que se les vaya a presentar. Va a ser mucho más fácil entenderlos si es que los tenemos en tablas, tableros de control y no nos olvidemos de la parte más importante que necesitamos que sea información actualizada. Necesito saber qué está pasando ahora para yo poder comenzar a actuar. Una vez teniendo esto, como en las salidas de nuestro modelo, vamos a tener lo que son informes, gráficos estadísticos, como les había mencionado, la importancia de la georreferenciación y los rangos más comunes de diferentes variables analizadas. Voy a poder tal vez determinar las edades en las que más accidentes viales se dan, me sirva tal vez el nivel de instrucción de los mismos, ya que creo que no es lo mismo orientar una campaña de prevención a estudiantes universitarios que a personal de una empresa o personas tal vez que solo terminaron el colegio. Necesito saber qué dialecto, qué herramientas comenzar a aplicar con los mismos para que, sobre todo para que ellos me entiendan y puedan diferenciar y saber cómo actuar en la seguridad vial. Una vez teniendo esto, vamos a comenzar a hacer lo que son las alianzas estratégicas, que como ya les decía, necesitamos tanto variables médicas del accidente y variables propias del accidente. Entonces, esta sinergia entre estas instituciones es, creo que, uno de los puntos clave. Voy a poder determinar el número de profesionales por turno, porque eso es lo que les mencionaba. Hoy día viernes, si es que me voy a la emergencia, tal vez a las 3 de la mañana, tengo 10 médicos de turno. Si es que puedo evitar que ingresen más personas a emergencia, ¿por qué no comenzar a bajarlo y tener unos 5 o 6 médicos por turno? Insumos médicos más utilizados en realidad para tener en stock lo que sucede un accidente y lo que posiblemente vaya a llegar a utilizar es esto, el otro, y lo tengo disponible, lo tengo a la mano, lo tengo descargado del sistema. Y lo más importante y el punto principal es la focalización de campañas de prevención. Sé dónde está mi problemática, entonces, ok, ahora oriento mi campaña de prevención para poder llegar a ese público. No es solamente dar la campaña y ya, necesito asegurarme de que estas personas me entiendan para que en realidad la cifra baje. Yo no gano nada tal vez solo yendo a entregar boletas o algo así, si es que en realidad no estoy llegando a ellos, no estoy demostrándoles que existe esta problemática, pero que podemos cambiarla con ciertas medidas preventivas. Como les mencionaba, todos estos datos médicos son sacados del formulario 008 de emergencia, que es el que está puesto aquí. Y en realidad este tiene un sinnúmero de variables que no voy a adentrarme tanto porque son netamente médicas, como por ejemplo signos vitales, diagnósticos, interconsultas,
tipo de lesiones, localización afectada, como les decía, el aliento, el alcocheck. Entonces, son variables netamente médicas, pero que si las tengo a la mano, si es que las tengo disponibles, sé cómo estuvo el paciente, sé si es que tuve un paciente inestable desde el principio y empeoró, o tal vez sí llegó inestable, pero con ciertos exámenes, con cierta medicación, pude estabilizarlo y sacarlo de un desenlace fatal de un accidente. Entonces, tener las variables médicas del accidente y poder ver el accidente completo desde inicio hasta qué pasó con los involucrados me va a ayudar a saber cómo actuar y cómo poder reducir las cifras de siniestralidad vial. Tenemos si es que la muerte fue en emergencia, necesito referencia, seguimiento, como les digo, variables netamente médicas del paciente. Y para finalizar, en realidad lo que quiero mencionar es que cada accidente prevenido no es solamente una estadística evitada, sino una vida salvada, una familia intacta y un futuro preservado. Hay que recordar que la seguridad vial no es solamente una meta, sino es una responsabilidad compartida. Si es que puedo hacer esta sinergia entre la tecnología y la medicina, en realidad creo que vamos a poder observar lo que son grandes cambios y una diferencia grande en las cifras de siniestralidad vial. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado. Este es en realidad el objetivo de demostrar este convenio entre ambos puntos y poder demostrar que en realidad vamos a sacar ventajas y si es que antes no se dio, ¿por qué no comenzar a hacerlo ahora? Espero a poder haber llegado a ustedes y demostrar más que nada que es una unión que nos va a ayudar en varios puntos como sociedad sobre todo. Excelente, Emilia. Muchísimas gracias por esta presentación. Un aplauso, por favor, amigos. Gracias por tu presentación, Emilia. No sé si tenemos alguna pregunta parte de alguno de ustedes. Dejo el micro abierto. Hola, tengo una pregunta. Gracias, Emilia, por la presentación muy interesante y por poner en el ejercicio esta manera de analizar los problemas de forma integral. Quería hacer una consulta en relación a este tema de la siniestralidad vial en tu país, en relación a las leyes, porque quiero comentar que aquí en mi país, en El Salvador, recientemente tenemos reformas a las leyes viales y, bueno, ha habido cambios significativos en las multas, en los costos. Entonces, se ha triplicado, digamos, el costo, ¿verdad?, de la multa, y eso empieza a generar cambios en cuestión de un mes, 2 meses sustanciales. Entonces, quisiera saber, ¿verdad?, cómo es este panorama por ahí. Gracias. Sí, en realidad, en realidad es una medida que se podría tomar para poder reducir las cifras de siniestralidad vial, pero creo que no es la medida efectiva porque estaríamos reduciendo velocidad, etcétera, no porque quiero ser un buen conductor en la vía, porque quiero prevenir un accidente para mí o para otras personas, sino por el miedo a la multa. Y en realidad, aplicando la estrategia Visión Cero, como veíamos en las estadísticas, también bajan porque evito sí la multa, pero evito también muchas otras consecuencias. Entonces, a nivel local, podría contarles que en realidad no ha habido cambios grandes en ese sentido. Es más, existían, más bien dicho, los radares en una de las grandes autopistas aquí, pero en realidad incluso esos se llegaron a quitar. Entonces, en realidad las cifras de accidentes viales en la ciudad en la que yo vivo han disminuido, no al menos de manera significativa. Gracias. Gracias, Morena. ¿Alguna otra pregunta que tengamos, amigos? Buenas noches, habla Luis Eduardo Celis. Me gustaría hacerte una consulta, muy buena la presentación y te felicito por eso, pero veo que todo se basa, o digamos, hay bastante basamento en lo que es la parte educativa, en crear conciencia, en
digamos, la parte preventiva, como es lógico. La consulta va hacia justamente esos programas o esos talleres o esas capacitaciones. Existen ya talleres predefinidos, existen ya capacitaciones claras, digamos, o estándares que uno los adapte o de alguna manera no se han desarrollado todavía o, digamos, se dejan a libre albedrío para cada país. Gracias. Buenas noches. En realidad, de lo que ingresé, como les mencionaba, a páginas tanto de Suecia como de Canadá, que son en las que implementaron esta estrategia Visión Cero, como por decirlo, manuales para cómo orientar la campaña, no hay como tal. Pero sí se menciona, por ejemplo, que en estos países en los que se ha comenzado a implementar esta estrategia, por ejemplo, en las escuelas tienen esta materia como tal, y no solamente 1 año, 2 años, sino es durante todo su proceso educativo. Va obviamente subiendo de nivel y puntos que van tocando, pero en realidad un manual como tal no, y no digo que tal vez no sea efectivo, pero creo que no sería lo mismo comenzar a aplicar una campaña preventiva, por ejemplo, en mi país, Ecuador, comparándolo incluso con países vecinos, Colombia, Perú, ya que son poblaciones diferentes. Entonces necesito yo saber bien qué nivel de instrucción tienen las personas, qué ocupación tienen, qué edad tienen, para poder saber en realidad cómo llegar a ellos. Entonces yo pensaría desde mi punto muy personal que las campañas preventivas las va a realizar obviamente las personas las personas de seguridad vial, pero con la información necesaria para poder yo saber qué problemática tengo que atacar, cómo tengo que llegar a ellos, decir qué deben prevenir, qué no deben hacer. Entonces, como le decía, un manual como tal no existe. Gracias. Una última pregunta, amigos. Listo, no tenemos más preguntas entonces. Emilia, te agradecemos por esta noche. Gracias por la exposición, de verdad ha sido muy buena. Nada, y aquí en esta comunidad de Gestur, la mayoría son certificados como PMP, están como voluntarios en el PMI y también certificados en la metodología PM4R del BID, así que aquí tienes una nueva ventana, de repente por ahí podemos ayudarte en algo. Sé que Gustavo ya te ha estado guiando un poco, introduciendo en este mundo de proyectos, y vemos que lo has integrado muy bien, ¿no? Ahí hemos visto justamente los interesados, hemos visto los riesgos que hay, todo. Gracias de verdad por hacernos esta magnífica presentación esta noche, Emilia. No, muchísimas gracias igual por la oportunidad, y como les mencioné, espero haber llegado a ustedes y poder demostrar en realidad las ventajas que tendría comenzar a unir estos dos frentes. Por supuesto que sí. Gracias, amigos, por estar esta noche con nosotros. Los esperamos el siguiente viernes también a la misma hora por el mismo canal. Emilia, te vamos a pasar el link porque esto queda grabado y se va a poner en nuestro canal de YouTube, también para que tú lo puedas replicar después. Más bien vamos a tomarnos una fotito los que puedan activar sus cámaras. Gracias, Morena, desde El Salvador. Gracias a los que nos están acompañando desde Ecuador, desde Centroamérica, Venezuela. Gracias a todos, amigos. Gracias, Carlos. Gracias, Luis. Pablito desde México. Gracias, Pablo, por estar siempre con nosotros. Así que vamos a tomarnos una foto. Saludamos a la cámara. 2, 3. Vamos a tomar una más por si acaso. 2, 3. Listo, amigo. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Emilia, por haber estado con nosotros. Los esperamos el siguiente viernes, amigos. Muchas gracias por haber estado. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense. Gracias, Emilia. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches.